Bueno, y el caos y la tensión se sintió en otros aeropuertos de nuestra área como el JFK y el Newark. Por la llegada de agentes de inmigración que estuvieron respaldando a los agentes de TSA. Estados Unidos convirtió los vuelos internos en puntos de control migratorio. Más de 800 personas han sido arrestadas por el ICE gracias a información que le entregó la propia agencia que revisa las maletas en los aeropuertos. Y muchas no cruzaron ninguna frontera. Volaban de una ciudad estadounidense a otra. La lista que los hizo posibles tenía 31,000 nombres. Lo más incómodo no es el lugar donde ocurrieron las detenciones. Es el momento en que empezaron, 72 horas antes de que esos pasajeros pusieran un pie en la terminal. Durante meses, la explicación que circuló en las comunidades migrantes fue la más lógica de todas. Hay agentes en los aeropuertos, alguien te mira, alguien te señala, alguien te detiene. Esa explicación es falsa, o al menos es solo el último eslabón de un proceso que arranca mucho antes y en otro sitio. Piénsalo un segundo, un vuelo de Chicago a Denver no cruza ninguna frontera. No tiene aduana, no tiene control de pasaportes, no tiene inspección migratoria de ningún tipo. Entonces, ¿cómo termina un vuelo doméstico en una detención? La respuesta está en un programa informático creado en 2007 para localizar terroristas y en una decisión que se tomó el año pasado sin anunciarla. Si quieres entender lo que de verdad está pasando con la comunidad mexicana en Estados Unidos, suscríbete. El programa se llama Secure Flight. Funciona así, y conviene entenderlo bien porque es la pieza que casi nadie explica. Cuando compras un boleto de avión en Estados Unidos, la aerolínea está obligada por ley a recoger 3 datos tuyos y a transmitírselos al gobierno. Tu nombre completo, tal y como aparece en tu documento oficial, tu fecha de nacimiento y tu sexo. No es opcional. Delta advierte por escrito que puede cancelar tu reservación si esos datos no están cargados. Sin esa transmisión, la aerolínea no tiene autorización para emitirte un pase de abordar. El envío se hace al menos 72 horas antes de la salida, y si reservas con menos margen, se hace en el acto. Ese paquete de información viaja a la Administración de Seguridad en el Transporte, la TSA, que lo compara contra las listas de vigilancia del gobierno. Ese fue el diseño original. Contraterrorismo, nada más. Ahora fíjate en el detalle que lo cambia todo. Nombre completo más fecha de nacimiento es exactamente la combinación que identifica a una persona dentro de un expediente migratorio. No hace falta huella digital, ni fotografía, ni interrogatorio. Con esos 2 datos, un sistema puede cruzar tu reservación contra el archivo de alguien que tiene una orden de deportación firmada hace años. Y ahí está la clave que responde la pregunta del principio. Un vuelo interno no necesita frontera para convertirse en un control migratorio. Necesita tu fecha de nacimiento. El punto de revisión no está en la puerta de embarque. Está en la pantalla donde compraste el boleto, 3 días antes. Hay algo más que casi nadie sabe sobre ese programa. No cubre únicamente los vuelos internacionales. Cubre todo lo que entra, sale, se mueve dentro o simplemente sobrevuela el territorio estadounidense. Da igual si vas de Los Ángeles a Miami o de Houston a Bogotá. El paquete de datos sale igual. Y la aerolínea no tiene margen para negarse, porque el gobierno la multa por cada pasajero que viaje sin ese registro completo. Es decir, no existe la opción de volar dentro de Estados Unidos sin que tu nombre pase por ese filtro. Ese cruce de datos dejó de ser una hipótesis en abril de este año. La agencia Reuters revisó registros internos del ICE y publicó las cifras. Desde el inicio del segundo mandato de Trump hasta finales de febrero de 2026, la TSA le entregó al ICE información sobre más de 31,000 viajeros para posible aplicación de las leyes migratorias. De ese material salieron más de 800 arrestos. El propio reportaje señala el origen de esos registros, el programa Secure Flight, el mismo que se creó como medida antiterrorista y que, según la regulación que lo sustenta, no fue diseñado para perseguir infracciones migratorias. Y aquí viene el matiz que casi todos pasan por alto. Reuters no pudo determinar cuántos de esos 800 arrestos ocurrieron dentro de un aeropuerto. Lo que sí determinó es para qué sirve realmente ese dato, para saber cuándo y desde dónde se va a mover una persona. Léelo otra vez, porque cambia el tamaño del problema. Si el sistema sabe que vas a volar el jueves a las 6 de la mañana desde Phoenix, el arresto no tiene por qué pasar en la fila de seguridad. Puede pasar en el estacionamiento, en la puerta de tu casa esa madrugada o esperándote al aterrizar. El aeropuerto no es la trampa, el aeropuerto es el aviso. Hay un testimonio profesional que encaja con esa mecánica y que resulta difícil de ignorar.
Una abogada de inmigración en Boston, Eliana Sepúlveda, describe el patrón que están viendo en su ciudad. Las autoridades revisan el historial migratorio de la persona después de que hace el registro y se dispone a abordar. No antes de entrar al aeropuerto, después. Y ha habido detenciones en ese aeropuerto incluso una vez pasado el filtro de seguridad, es decir, del lado supuestamente limpio de la terminal, donde el pasajero ya cree que lo peor quedó atrás. Ese es el momento exacto en que la reservación y el expediente se encuentran. Sobre quiénes son los detenidos, los datos disponibles complican la narrativa oficial. Análisis de los registros de 2025 y 2026 apuntan a que en ciertas regiones, entre el 40% y el 50% de los arrestados no tenía antecedentes penales, eran personas con visas vencidas o con órdenes de deportación firmes. Un abogado documentó el caso de una pareja irlandesa con solicitudes de residencia en trámite, detenida en un aeropuerto tras un viaje interno y expulsada del país, dejando a sus hijos allá. No es un perfil criminal, es un perfil administrativo. Durante meses hubo una explicación oficial que sonaba tranquilizadora. Decía que las reglas del Real ID hacían improbable que alguien sin estatus legal abordara un vuelo comercial, y que por lo tanto los arrestos migratorios dentro de las terminales serían raros. El razonamiento tiene un agujero enorme. Para volar dentro de Estados Unidos no hace falta un Real ID, basta con un documento válido y un pasaporte extranjero o un permiso de trabajo también sirven. Por eso viaja precisamente la gente en situación intermedia, solicitantes con trámites pendientes, personas con estatus temporal que el gobierno canceló, familias con órdenes antiguas que ni siquiera saben que existen. Ese perfil no está fuera del sistema aéreo, está dentro, con documento en la mano. El contexto en el que ocurre todo esto explica la urgencia. En junio, el ICE ingresó a 39.563 personas en centros de detención, la cifra mensual más alta desde que Trump volvió a la Casa Blanca. A mediados de julio quedaban casi 66.000 bajo custodia migratoria, y el gobierno estadounidense sostiene que ha expulsado a cerca de 600.000 personas desde que empezó el mandato. Detrás de cada uno de esos números hay una casa donde alguien no volvió a cenar y un teléfono que dejó de contestar a media tarde. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene ahora es el momento exacto en que el sistema dejó de ser invisible. El 14 de febrero de este año se agotó el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. Decenas de miles de empleados de la TSA quedaron trabajando sin cobrar. Las ausencias se dispararon. La administradora en funciones de la agencia declaró ante el Congreso que en algunos aeropuertos faltaba hasta el 40% del personal y que más de 480 trabajadores habían renunciado. El resultado fue visible para cualquiera. En Atlanta, se recomendaba llegar con 4 horas de anticipación. En Nueva York, hubo pasajeros que esperaron casi 6 horas en el filtro principal, con 2 agentes revisando identificaciones a media tarde. Gente que perdió su vuelo y se quedó en listas de espera de decenas de nombres. La solución que anunció el presidente fue enviar agentes del ICE a los aeropuertos. El despliegue empezó el lunes 23 de marzo en 14 terminales, entre ellas las de Atlanta, Chicago y Nueva York. La versión oficial fue que se encargarían de tareas de apoyo, manejo de filas, control de multitudes, vigilancia de salidas, revisión de identificaciones antes del filtro, nunca operar las máquinas de rayos X. El zar fronterizo de la Casa Blanca lo explicó así en televisión, pero el día anterior al despliegue, el propio presidente había escrito en redes que los agentes no solo darían seguridad, sino que también arrestarían a personas que hubieran entrado al país sin autorización. Las fotografías de esa semana muestran agentes con chaleco táctico revisando documentos junto a la fila de seguridad en Atlanta. El dato que antes vivía en una base de datos ahora tenía cuerpo, uniforme y una posición fija frente al pasajero. Un día antes de que empezara el despliegue, en el aeropuerto de San Francisco, agentes vestidos de civil esposaron a Angelina López Jiménez mientras viajaba con su hija menor de edad. El video circuló en cuestión de horas. La versión del gobierno es que la familia tenía una orden final de deportación dictada por un juez desde 2019 y que ella intentó huir mientras la trasladaban. La versión de los legisladores que exigieron explicaciones es otra. 2 senadores enviaron el 31 de marzo una carta pidiendo saber qué criterios usa la TSE para referir pasajeros al ICE, desde cuándo existe esa práctica y si hay algún acuerdo formal entre ambas agencias para detener viajeros en aeropuertos. Hasta hoy, esas preguntas no tienen respuesta pública completa. Y si has llegado hasta aquí, presta atención.
porque este es el punto donde la historia se rompe. El caso que mejor resume lo que está en juego ocurrió antes de todo esto, en pleno fin de semana de Acción de Gracias del año pasado. Una estudiante universitaria de 19 años, Eni Lucía López Bellosa, salió del aeropuerto Logan de Boston para pasar la fiesta con su familia. Un vuelo interno, sin fronteras, sin aduana. Fue detenida por agentes migratorios antes de abordar. Cargaba una orden de deportación antigua que, según su entorno, ella desconocía. La deportaron a Honduras. Meses después, un tribunal determinó que esa deportación había sido ilegal. Para entonces, ya llevaba semanas fuera del país, a miles de kilómetros de la universidad donde estudiaba y del abogado que podía defenderla. Una resolución judicial favorable no la devolvió al avión que nunca tomó. Ese caso fue el que empujó a una organización de vigilancia gubernamental a demandar al gobierno en enero, exigiendo los documentos del acuerdo entre ambas agencias, y fue también el telón de fondo de la comparecencia más reveladora de todo este asunto. Preguntada por legisladores sobre si sus agentes permiten al ICE acceder a datos de pasajeros para apoyar deportaciones, la responsable de la TSA respondió que sí, de forma tajante, y lo enmarcó como apoyo a la misión del departamento del que ambas agencias forman parte. Un exalto funcionario de seguridad nacional con más de 3 décadas de carrera lo puso en perspectiva. Las herramientas existen desde después del 11 de septiembre, pero las administraciones anteriores no las usaban para perseguir a alguien únicamente por una infracción migratoria civil. El sistema no cambió. Cambió la orden de qué buscar dentro de él. Las organizaciones de defensa legal han sido bastante concretas sobre quién corre más riesgo al volar, y la lista sorprende por lo amplia que es. Encabeza el grupo cualquiera que arrastre una orden de deportación antigua, aunque nunca se haya enterado de que existe. Le siguen las personas cuyo estatus temporal fue cancelado o revocado por el gobierno, incluidos quienes entraron bajo programas de permiso humanitario que después se dieron por terminados. También hay detenciones documentadas de personas con acción diferida y de solicitantes con trámites en curso. La recomendación que repiten esas organizaciones no es dramática, es logística. Consultar el caso con un abogado antes de comprar el boleto, llevar copias físicas de los documentos importantes y dejar establecida una tutela temporal para los menores, por si el adulto no llega a su destino. Conviene tener claro también quién es quién dentro del aeropuerto. La agencia que revisa tu equipaje no es la que aplica las leyes migratorias, y ante un interrogatorio de agentes federales existe el derecho a guardar silencio. Para México, esto no es una noticia extranjera. El gobierno mexicano reportó en junio que alrededor de 14,000 connacionales permanecen detenidos en centros migratorios estadounidenses, esperando repatriación o la resolución de un recurso legal. Los registros oficiales de migración indican que, desde el inicio del mandato y hasta abril de este año, fueron repatriados 217,976 mexicanos por los puntos oficiales de recepción. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó en abril que la red consular visitara los centros de detención todos los días, y no una vez por semana como se hacía antes, después de que se reportaran fallecimientos de mexicanos bajo custodia migratoria. Queda una contradicción final que conviene no perder de vista. A principios de junio, con el Mundial a punto de arrancar en las 3 sedes del continente, el zar fronterizo aseguró que la prioridad del ICE durante el torneo no sería arrestar a personas sin papeles, sino la seguridad del evento, y mencionó expresamente los aeropuertos como una de las zonas a vigilar. Ese mismo mes de junio terminó siendo el de más arrestos migratorios de toda la administración. Las dos cosas son ciertas a la vez, y por eso el consejo que repiten los abogados de inmigración ya no distingue entre carretera y avión. No es un buen momento para moverse sin los documentos en regla. Durante décadas, la frase control fronterizo significó algo concreto: una garita, una fila, un sello, un lugar al que decidías acercarte. Eso se acabó. Hoy el control no está en la frontera ni en la puerta de embarque. Está en la casilla donde escribes tu fecha de nacimiento 3 días antes de volar. Y para cuando llegas al aeropuerto, la decisión sobre ti ya está tomada.